Imaginad por un momento que entráis hoy en día en uno de esos bares de vinos modernos, súper de moda. Lo más probable es que escuchéis casi como un mantra que la máxima expresión de calidad es el famoso vino natural. Existe toda esta idea un poco romántica de la cero intervención. Ya sabéis, esa filosofía de simplemente apartarse y dejar que la uva haga su magia por sí sola. Pero fijaos en algo bastante irónico. Si le diéramos una copa de ese vino de mínima intervención al mayor experto en viticultura del Imperio Romano, lo más probable es que nos despidieran el acto. O peor aún, pensaría que le estamos gastando una broma de mal gusto sirviéndole un lote estropeado. Le daría un síncope, de eso podéis estar seguros. Hola amigos, colegas del vino y curiosos de este líquido tan maravilloso. Bienvenidos a Hogar de Vinos, un proyecto creado por José Pradillo para conocer el vino un poco mejor, y hoy queremos dar a conocer a alguien muy importante dentro de la viticultura y que muy pocos saben de él y de la importancia de su obra. Hablamos, por supuesto, de Lucio Junio Moderato Columela. Y sumergirnos en sus textos nos obliga a plantearnos una pregunta verdaderamente incómoda. ¿Es la mínima intervención una revelación moderna? ¿O los romanos se habrían reído a carcajadas de la idea de un vino que, entre comillas, se hace solo? Pero antes de continuar, un pequeño favor. Suscribiros a nuestro canal de YouTube y compartir este contenido. Es un gesto simple que a ti no te cuesta nada, pero que a nosotros nos impulsa para seguir creando material interesante y poder llegar a más personas que, como tú, aman el mundo del vino. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestros podcasts en tu plataforma favorita, buscando siempre como Hogar de Vinos o en Facebook como José Pradillo. Coge tu copa y ponte cómodo porque el aprendizaje empieza ahora mismo. Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en esto. El menú de hoy incluye 5 puntos clave. Hablaremos del mito del vino natural, pasaremos por la viticultura de precisión romana, veremos qué es eso de la intervención radical en bodega, fliparemos un poco con su ingeniería química y terminaremos poniendo a Columela cara a cara con la enología actual. ¿Arrancamos? Empezamos con el punto número 1, el mito del vino natural, o esa idea de ir dejando que la uva haga su magia. Como os decía al principio, hoy en día tenemos esta visión súper poética y bucólica del campo. Nos gusta imaginar que un gran vino nace básicamente cuando el enólogo se cruza de brazos y deja que la naturaleza siga su curso. Pero la historia, amigos, nos cuenta una versión radicalmente distinta. Fijaos en el contraste. Por un lado, tenemos nuestra idea romántica actual. Por el otro, la cruda realidad de Columela. Este hombre no era un poeta de salón, ni muchísimo menos un idealista. Él era lo que en Roma se conocía como un vilicus, un gestor de fincas. Era un tecnócrata de los pies a la cabeza. Para él, el vino era una inversión económica, una industria pura y dura que no toleraba el azar. Miraba el campo con los ojos de un director financiero implacable. Y para prueba, aquí tenemos su gran obra maestra, Res Rústica, escrita allá por el año 65 después de Cristo. Son 12 volúmenes que sinceramente deberíamos leer hoy como el mismísimo primer manual de gestión de calidad total de la historia. Columela fue el primero en hacer números en serio. Calculaba la rentabilidad por hectárea con una precisión asombrosa, demostrando matemáticamente que el viñedo era muchísimo más lucrativo que el cereal. Eso sí, siempre y cuando se aplicara un rigor técnico absoluto. Nada de dejar las cosas al azar. Lo que nos lleva directos a nuestra segunda sección, la viticultura de precisión romana, explorando el ADN del viñedo. Si alguna vez habéis pensado que conceptos como la optimización genética o la selección clonal son inventos exclusivos de los laboratorios del siglo XXI, preparaos. Columela operaba en la Bética como si fuera un directivo de Silicon Valley, pero rodeado de viñas. Exigía seleccionar únicamente los mejores sarmientos, asegurándose de que vinieran de cepas perfectamente sanas y con una fertilidad comprobada durante 3 cosechas consecutivas. Y no solo eso, entendía a la perfección la interacción entre genotipo y ambiente. Sabía que uvas como la Minia o la Valitana daban resultados totalmente distintos según el microclima. Vamos, que el concepto de terruño no se lo inventaron los franceses antes de ayer. Y luego están sus técnicas, que son una auténtica genialidad. Como consideraba el viñedo un activo financiero, si una viña envejecía, había que actuar rápido. Aquí describe el injerto de hendidura o inciso. Y ojo al nivel de detalle. Exigía que las herramientas fueran de hueso o boj. Prohibía terminantemente el hierro. ¿Por qué? Porque sabía empíricamente que el metal oxidaba la savia de la planta. Realizaban un corte quirúrgico alineando milimétricamente lo que hoy llamamos el cambium y sellaban la herida con arcilla y musgo para mantener la humedad y bloquear la entrada de hongos. Una cirugía perfecta, digna de un quirófano moderno.
Pero si querían agilidad comercial pura y dura, utilizaban la inoculatio, el injerto de Scudete. Si necesitaban cambiar la variedad de una parcela entera de un día para otro, extraían una yema viva y la insertaban en un corte en forma de T sobre un tronco ya viejo. De esta forma, aprovechaban el potente sistema radicular que ya tenía la planta, consiguiendo que entrara en producción a una velocidad brutal. Lo más alucinante de todo esto es que hoy, en pleno siglo XXI, la Organización Internacional de la Viña y el Vino sigue validando exactamente estos mismos principios. Pasamos al punto número 3, intervención radical y bodega, porque aquí la cosa se pone interesante con su política de tolerancia cero al defecto. Si en el campo era preciso, al cruzar la puerta de la bodega, Columela se transformaba en un auténtico dictador de la higiene. Es muy curioso ver hoy a ciertos sectores defendiendo defectos en el vino, ya sabéis, esos aromas a establo, a humedad o a sudor, etiquetándolos alegremente de artesanales o como una expresión rebelde del terruño. Para los romanos no había poesía alguna en un vino estropeado. Si un lote se oxidaba o se picaba, era un desastre económico, dinero a la basura, y Columela exterminaba esos defectos sin ningún tipo de piedad. ¿Cómo lo lograba? Pues imponiendo protocolos de higiene literalmente draconianos. Obligaba a lavar los dolias, esos inmensos recipientes de fermentación, con agua de mar hirviendo mezclada con resina. Era un choque térmico y salino brutal, el antepasado directo de nuestros sistemas de limpieza para aniquilar levaduras dañinas como el temido Brettanomyces. Además, sabía que en el clima cálido del sur el mosto perdía acidez rápidamente, así que no le temblaba el pulso para añadir yeso o cenizas y regular así el pH, tal cual hace un enólogo moderno hoy en día añadiendo ácido tartárico. Eso, colegas, es pura resiliencia enológica. Ahora, si las prácticas comunes os parecen avanzadas, esperad a ver la sección 4. Cuando hablamos de los vinos de lujo del imperio, entramos de lleno en la ingeniería química y la termodinámica. Hablemos del icónico Mulsum. Existe el falso mito de que esto era una especie de sangría romana, que simplemente cogían vino hecho y le echaban miel para endulzarlo. Falso. Era un diseño químico magistral. Columela dictaba la mezcla exacta de 4 partes de mosto fresco por 1 parte de miel pura. Y el detalle absolutamente vital aquí es que esto se hacía antes de la fermentación. Al añadir esa cantidad masiva de azúcar al mosto fresco, la densidad se disparaba por las nubes, superando los 1120 gramos por litro. ¿Qué provocaba esto a nivel microbiológico? Una presión osmótica gigantesca que literalmente deshidrataba y asfixiaba a las bacterias lácticas y acéticas. El resultado de esta manipulación tan técnica era un vino de bajo alcohol, extremadamente estable y con una textura oleosa fascinante. Sabían exactamente lo que hacían. Claro que al hablar de química romana también hay que mencionar sus verdades más incómodas. Columela prohibía cocer el mosto en recipientes de cobre porque sabía que la acidez generaba un sabor amargo y metálico asqueroso. En su lugar, recomendaba usar plomo. Pragmatismo romano puro. El acetato de plomo endulzaba el líquido y, de paso, inhibía bacterias. Resolvieron un problema técnico de sabor con brillantez, pero trágicamente, y sin saberlo en aquel momento, crearon una crisis de salud pública tremenda por envenenamiento por plomo o saturnismo. Una decisión técnicamente lógica para su época, pero con consecuencias fatales. Pero bueno, volviendo a sus aciertos, donde la genialidad técnica brilla sin ninguna sombra, es en el fumarium. Hoy nos parecería una auténtica locura someter un vino al calor extremo, pero ellos sellaban ánforas enormes y las dejaban sobre los hornos de las termas, a temperaturas de entre 30 y 45 grados durante meses. Buscaban inducir intencionadamente la reacción de Maillard. Sí, la misma reacción química que dora la corteza de un buen pan o tuesta un filete, provocando la fusión molecular de azúcares y aminoácidos dentro del vino. Magia pura. Y este proceso termodinámico transformaba el líquido por completo. El perfil sensorial dejaba muy atrás la uva fresca y desarrollaba aromas complejos a frutos secos, caramelo tostado y miel oscura. Pensadlo un segundo. Hace 20 siglos Columela estaba fabricando, a voluntad, vinos estilo generoso, con un perfil oxidativo y una estructura que nos recordaría muchísimo a lo que hoy consideramos un gran vino de Madeira o un Jerez espectacular. Llegamos por fin a nuestra última sección, la número 5. Columela frente a la enología actual. Vamos a ver dónde queda la verdadera tradición.
Si ponemos frente a frente las prácticas del siglo I y las del siglo XXI, resulta asombroso ver cómo se alinean. Su selección de la vid madre es nuestra selección clonal de viveros certificados. Su limpieza extrema con agua de mar hirviendo equivale a los exigentes protocolos CIP de las bodegas modernas. El uso de cenizas es la base de nuestra regulación de pH, y el injerto inoculatio es exactamente el top working de precisión que usamos hoy para adaptarnos al cambio climático. Afortunadamente, proyectos interesantísimos como Vienap, del CSIC, están recuperando el ADN de estas cepas romanas para evidenciar este legado. Todo esto nos deja con una reflexión final que sinceramente es bastante provocadora. Si hace más de 2000 años ya manipulaban la genética milimétricamente, frenaban bacterias con presión osmótica y usaban termodinámica para alcanzar la excelencia, ¿acaso la verdadera y auténtica tradición milenaria del vino no es la intervención científica rigurosa en lugar de esa inacción romántica de dejar que la naturaleza trabaje a ciegas? Ahí lo dejo. Espero que este podcast te haya ayudado a comprender que la precisión y la ciencia en el vino no son modas pasajeras. Tal vez a partir de ahora prestes más atención a los discursos sobre la mínima intervención y recuerdes al gran Columela. Si este contenido te ha resultado útil, dale a me gusta y compártelo para que nuestra comunidad siga creciendo. No olvides seguirnos en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube y escuchar nuestros podcasts en tu plataforma favorita. Búscanos siempre como Hogar de Vinos. Este es un proyecto realizado por José Pradillo para ayudarnos a saber y conocer un poco más sobre esta maravillosa bebida. Porque recuerda, el vino se aprecia más si se conoce mejor. Nos vemos en la próxima copa.